Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal amigo, este canal pluralista, tinerfeño para todo el archipiélago, y bienvenidos al programa de Crítica en 8, titulado, lo han visto, en esta ocasión, Inmigración. Nos acompañan, han aceptado venir a este debate y les agradecemos su presencia, su protagonismo, en definitiva, son los que van a debatir. Doña Cristina Tavío, muy bienvenida, presidenta del Partido Popular en la isla de Tenerife. Muy buenas tardes, muy bien hallada. También nos acompaña doña Mercedes Febet, que es abogada, coordinadora del área de inmigración de Cruz Roja. Doña Mercedes, bienvenida. Muchas gracias. Asimismo, tenemos que agradecer la presencia de don Carlos González Segura, subdelegado del Gobierno de Canarias. Don Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Y nos acompaña don Francisco Javier Díaz Brito, que es viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Don Francisco Javier, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, pues a todos ustedes les invitamos a participar también en este debate con sus puntos de vista. Si utilizan el correo electrónico, ahí tienen la dirección a pie de pantalla y les animamos a que expongan sus puntos de vista, sus opiniones, sus criterios, sus pareceres. Como siempre, vamos a escuchar ese informe inicial que han elaborado los servicios informativos de Canal 8, un informe genérico para enmarcar de alguna manera este debate. Un total de 132 inmigrantes fueron rescatados este martes en alta mar rumbo a Canarias. 95 que se dirigían a Tenerife a bordo de un deteriorado barco pesquero de madera. Titulares como este desbordan todos los días los periódicos y ocupan minutos televisivos. La inmigración en nuestra comunidad se ha convertido en un problema. La inmigración que recibe Canarias desde la segunda mitad de la década de 1990 está muy relacionada con las transformaciones experimentadas durante esos años por el mercado de trabajo regional. El fenómeno inmigratorio actual se define por su incremento numérico, su heterogeneidad democrática y laboral y su extensión a todas las islas. A la tradicional inmigración residencial y de ocio europeo, propia de la condición de destino turístico del archipiélago, se incorpora desde finales del siglo XX una inmigración económica extracomunitaria que tiene, no obstante, una desigual implantación a escala insular. De sobra conocemos los efectos positivos y deseables de la inmigración legal, pero lamentablemente conocemos también los efectos adversos de la inmigración ilegal. Mafias que trafican con seres humanos, inmigrantes explotados laboralmente mientras viven en la marginalidad, por no hablar de las miles de personas que mueren en el desesperado intento. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha llegado a un acuerdo con varias organizaciones no gubernamentales para establecer una estructura estable que dé acogida a los inmigrantes irregulares en la península. Los centros de internamiento de Canarias están ultrasaturados por las olas migratorias, pese a que, lo que va de año, han sido trasladados unos 15.500 inmigrantes desde las islas a la península. A Canarias han llegado más de 21.500. Mientras, el Parlamento Canario ha celebrado un pleno sobre inmigración en el que el presidente Adam Martín ha vuelto a pedir más implicación de España y de Europa. El 83% de los 21.500 inmigrantes ha sido acogido por las ONG y el resto por los centros oficiales de las comunidades autónomas, según ha recalcado el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. El objetivo del acuerdo cerrado por las organizaciones pasa por aumentar e incluso duplicar el millar de plazas disponibles en la actualidad para acoger a los inmigrantes en la península. Para ello, el Gobierno va a aumentar la dotación económica destinada a las ONG, a las que ha pedido que fomenten además su presencia en África para facilitar los procesos de repatriación. Por su parte, el presidente del Gobierno canario, Adam Martín, ha lanzado una pregunta en el transcurso del pleno extraordinario que se ha celebrado recientemente sobre el tema en el Parlamento canario. ¿Cuántas víctimas más? ¿Cuántas fotos de cuerpos exhaustos hacen falta para que España y la Unión Europea se convenzan de que el problema de la inmigración irregular nos afecta a todos? Bien, la inmigración, sobre todo la inmigración irregular, bien, tenemos dos caras de la moneda, la inmigración o los flujos
de una inmigración regular, de una inmigración necesaria, de una inmigración indispensable, yo diría, para la economía, y el reverso, que es esa inmigración que procede de pateras y que nos llega, cuando llega, después de esa tragedia inmensa que se produce en Aguas de Canarias. Enmarcado así el asunto, el objeto del debate, tendremos otros debates al hilo de la actualidad, pero el objeto del debate es llegar a la ciudadanía con los distintos puntos de vista de cómo perciben los invitados este problema y si las soluciones que se están aportando son las correctas o habría que corregirlas, ¿no? Yo no sé si nos quiere hacer don Carlos González una panorámica de la situación y de cómo se está atendiendo, así muy brevemente. Sí, brevemente tengo que empezar necesariamente por esa última pregunta que hacía el presidente, que salió en titulares de prensa y de radio y televisión, porque efectivamente nos gustaría saber por qué se hace esa pregunta ahora y no se hacía hace año y medio cuando la inmigración irregular llegaba fundamentalmente a la península y no a Canarias, o llegaba en mucha mayor medida a la península que a Canarias. Yo creo que es un problema de todos, por supuesto que es un problema de todos, de España y de Europa, y así lo contempla el gobierno español, así se ha contemplado desde el principio por el gobierno español, desde el principio que se produce este problema, se ha contemplado, digo, no solo por este gobierno, sino por el gobierno español, el que hubiera estado en cada momento. Y desgraciadamente quizá a lo mejor hay algunos que preferirían verlo no como un problema español, sino como un problema peninsular, es decir, que incluso los que llegan aquí directamente fueran trasladados a la península. España está aplicando una visión global de este problema, se está implicando de una manera muy activa el gobierno en este problema, en la solución y en el atajamiento de este problema. Y en todo caso sí que debemos destacar, y esto es fundamental que la gente y los ciudadanos lo perciban así, el verdadero problema no está en España, el verdadero problema no está en Europa, el verdadero problema está en África. Un continente que se ha separado estrepitosamente, se ha separado lamentablemente del nivel medio de vida que tenía, o de la diferencia de renta que tenía hace 20 años respecto de Europa. Hoy España y Marruecos son los países fronterizos donde mayor diferencia de renta existe en el mundo. No hay en todo el mundo una mayor diferencia de renta que la que existe entre España y Marruecos. Si nos desplazamos unos cuantos kilómetros hacia el sur, la diferencia ya es abismal. De manera que es ahí donde existe el problema, en África, donde hay una verdadera crisis social y económica, y es ahí donde tenemos que atacar. Bien, ese es el panorama. Hablaremos después de las soluciones, de las posibles, de las viables, de las de éxito y las de fracaso también, llegado el caso. Bien, don Francisco Javier Díez, señor, ¿está de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el subdelegado o el delegado o en absoluto? Hombre, en absoluto tampoco es el caso. Es decir, hay cosas que evidentemente podemos asumir, pero yo creo que la pregunta que formulaba el presidente del Gobierno de Canarias es una pregunta pertinente, porque con ella lo que se quiere subrayar y lo que ha intentado destacar el presidente del Gobierno de Canarias es cuándo se iban a tomar en Madrid en serio este problema, porque lamentablemente la impresión que tenemos es que no siempre se lo han tomado en serio y que han tardado en reaccionar. El portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en el Congreso, de los diputados, dijo en un momento dado que estaban muriendo miles de personas en Canarias. La respuesta que obtuvo, nada menos que del presidente del Gobierno de España, fue que era un irresponsable, que cómo se atrevía a hacer esa afirmación. No pasaron 15 días y el comisario europeo, Frattini, salió diciendo que en Aguas de Canarias habían muerto 3.000 personas. Por tanto, cuando las cosas las decimos en el Gobierno de Canarias o desde Coalición Canaria, parece que a alguien le moleste, parece que todo lo lean en clave electoral y luego los hechos vienen dando sistemáticamente la razón al Gobierno de Canarias. Hemos avisado de este fenómeno. Antes de que llegara la avalancha de Mauritania, dijimos que iban a venir los cayucos de Mauritania. No se hizo nada en Mauritania. Cuando tuvimos aquí a los mauritanos es cuando el Gobierno de Madrid activó sus medios diplomáticos con Mauritania. Dijimos que vendrían de Senegal. Se esperó a tener la avalancha de cayucos en Senegal para activar los mecanismos. Por tanto, lo que está resaltando el presidente del Gobierno con esa pregunta es algo que se plantea, yo creo, la ciudadanía en iguales términos. Es decir, ¿hasta cuándo el Gobierno de Madrid va a seguir con una actitud de aquí no pasa nada, no hay que alarmar, la situación está controlada, cuando diariamente los canarios nos enfrentamos a un drama de dimensiones gigantescas? Cristina. Hombre, a mí me sorprende, bueno, no me sorprende porque estoy acostumbrada a diario en el Parlamento a ver a los representantes de Coalición Canaria pues jugar a darle tortas a quien gobierne en Madrid sin asumir sus propias responsabilidades.
Y cuando hablo de asumir las propias responsabilidades, no estoy pensando en que la competencia en materia de inmigración la tenga la Comunidad Autónoma Canaria, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Estoy hablando de que hoy por hoy más de la mitad de los españoles entienden que la regularización masiva del año pasado, de marzo del año pasado, provocó el mayor efecto llamada que ha existido en la historia de las migraciones. Y bueno, pues desgraciadamente yo no tengo la culpa de que precisamente tanto en 1999, cuando se produjo el primer efecto llamada como consecuencia de que no se pudo aprobar la ley de extranjería que estaba planteando el Partido Popular, ahí nos dejaron solos tanto el Partido Socialista como Coalición Canaria, y desgraciadamente pues el año pasado Coalición Canaria cometió la misma irresponsabilidad y ahora viene exclusivamente a culpar a Madrid de aquel hecho sin pedir disculpas al pueblo canario, porque algo tuvieron que ver con aquella decisión y por lo menos así lo manifestaron en el Congreso de los Diputados. Bien, doña Mercedes, que no pertenece a ningún partido político, que no está aquí por ningún partido político, sino por una ONG, por Cruz Roja, que las ONG sabemos que junto con los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son los que realmente, digamos, están llevando el peso, si se puede expresar así, el peso de esa acogida, muchas veces dramática y muchas veces penosa, siempre penosa. Bien, doña Mercedes, por lo tanto, yo estoy seguro de que a lo mejor no nos va a hacer algún planteamiento político, y a lo mejor sí, a lo mejor es más política que nadie. No creo que sea más política que nadie, igual no encaja muy bien en el contexto en el que se está desarrollando este debate, pero desde Cruz Roja muchas veces lo que vemos en los medios de comunicación, los que vemos en la televisión o en los periódicos, de verdad que no es el trabajo que se realiza día a día. Es decir, ¿cuál es el trabajo que se realiza? Pues en principio una coordinación perfecta tanto con la policía, con la Guardia Civil, tanto con los juzgados, es decir, tanto con los inspectores de las comisarías del sur, de la Brigada de Pérez de Ayala, con el director de los CIES, a nivel de su delegación de gobierno, a nivel con los hospitales, es decir, llamadas personales ente técnicos, que es que se escapa a la gente de la calle. Eso es lo que no ven. Es decir, el problema Cruz Roja vemos que es que lo hacen los medios de comunicación muchas veces. Es decir, es totalmente diferente. Referente a lo del proceso de normalización, que ya hace más de un año, nadie viene por el proceso de normalización. Nosotros que tenemos acceso a hablar con ellos, ellos no vienen de una cultura de documentación como aquí, que cualquier cosa te piden un documento para que te identifiquen. A ellos les da igual tener o no tener papeles. Vienen por la diferencia que existe entre África y Europa. Vienen mejor, por la necesidad de la subsistencia, vienen porque pasan hambre, sus familias, porque pasan hambre sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus abuelos, y porque mueren por el hambre. Sí. Es decir, morir por el hambre y arriesgarse a morir incluso en el océano, pues corren el riesgo de morir en el océano. Claro. Pero muchas veces, ya puntuando lo que estás diciendo, sí, lo que ocurre es que ellos desconocen que corren ese riesgo. Es decir, ellos no están previamente informados. Exacto, falta información en los países de origen, muchas veces. ¿Y a qué se debe esa falta de información? A la falta de comunicación, es decir, ellos no tienen disponibilidad, no tienen acceso a televisiones, ni siquiera tienen acceso muchas veces a electricidad, mucho menos van a leer el BOC, el BOE o van a tener acceso a los medios de comunicación. Sí, ellos salen por otra necesidad que se escapan a nuestro entendimiento. Pero algunos de ellos sí que llegan hasta con móviles, ¿no? Sí, eso no significa que no tengan móvil, es decir... Y con el móvil no tienen comunicación, nada, pues son fenómenos curiosos, como que teniendo, pues, manejando un móvil, manejando tal, por lo tanto manejando una tecnología, digamos, de hoy, vanguardista, en cambio carecen de esa información básica, ¿no? Sí, no, el boca a boca funciona muy bien, pero claro, el boca a boca de los que han llegado, no de los que se han quedado en el fondo del mar. Ya, muy bien. Bien. A mí me gustaría hacer un par de puntualizaciones. En primer lugar, sin entrar en el número de muertes que desgraciadamente se producen, pero que son cifras sin ninguna duda especulativas, desde luego sí me gustaría aclarar que la responsabilidad de España en este fenómeno es igual que la de cualquier otro país de la Unión Europea. Es decir, que si Frattini habla del número de muertos que se producen, desde luego estará apelando a la conciencia europea y en ningún caso a la conciencia del gobierno español. Otros a lo mejor la dirigen exclusivamente hacia el gobierno de España, no sé por qué. Pero desde luego las muertes que se producen en aguas internacionales
porque en aguas canarias, desde luego, pocas se han producido, pero las que se producen en aguas internacionales, algunas incluso han llegado hasta Sudamérica o hasta el Caribe, algunos de estos intentos de alcanzar la costa europea, pues las que se producen en aguas internacionales son de responsabilidad alícuota de Inglaterra, de Francia, de España, de Italia o de cualquier otro país de la Comunidad Europea e incluso yo diría de la comunidad internacional. Y respecto del efecto llamada, desde luego muy amplio ha sido porque ha llegado a Italia, ha llegado a Malta, ha llegado a Grecia. A mí me parece que más que de efecto llamada debemos hablar de lo que estaba diciendo precisamente la representante de Cruz Roja. Aquí hay un efecto huida de esos países. Hay una crisis social y económica en los países africanos, en los países de nuestro entorno. Hay unas diferencias abismales. No son personas que estén en una pobreza extrema. Los que llegan a Canarias no están en una pobreza extrema, digamos, material, pero sí moral, porque las personas que tienen que arriesgar su vida para alcanzar un futuro mejor, desde luego están en unas condiciones morales muy penosas. Bien, ha pedido la palabra tanto don Francisco Javier Díaz como doña Cristina. Se la daremos en cuanto retornemos, que va a ser enseguida. Estamos en Canal 8, este canal de ustedes, canal pluralista, tinerfeño, para todo el archipiélago, y estamos en el programa de debate Crítica en 8 dedicado a la inmigración. Nos acompañan, están con nosotros don Carlos González Segura, subdelegado del Gobierno de Canarias, también don Francisco Javier Díaz Brito, viceconsejero de Justicia y Seguridad, doña Mercedes Férez, abogada, coordinadora del área de inmigración de Cruz Roja, y doña Cristina Tavío, presidenta del Partido Popular en Tenerife. Hemos tenido una primera parte de debate y ahora vamos a escuchar declaraciones de la portavoz de la plataforma Todos Somos Emigrantes, doña Carmen Luisa González. Tengo que hacer la precisión de que también se han recabado declaraciones para este programa de algún portavoz de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y han declinado en esta ocasión el comparecer con sus declaraciones. Yo no sé si porque, en fin, por lo que sea, han declinado, pero que sí se ha contado con esas voces. Bien, pues vamos a escuchar a la portavoz de la plataforma Todos Somos Emigrantes. Un problema, un fenómeno que tenía que venir. Y eso es fruto de la diferencia entre el norte y el sur, los países del norte y los países del sur, ese sistema sociopolítico en el que nos hemos metido de consumir más, tener más medios, a costa de lo que sea, sin pensar en que globalmente la sociedad, el mundo, el planeta no tiene los recursos, pues nos ha llevado a esto. No es un problema, es un fenómeno que tiene cosas positivas y cosas negativas. Cosas positivas si se organiza bien, porque de hecho la sociedad europea estaba con una pirámide de población, mucha gente mayor. Si los inmigrantes no hubieran podido tener seguridad social ni pensiones, porque la gente hay un porcentaje muy alto que no producen mientras que reclaman más necesidad y más servicios. Entonces, de todos los españoles, no solamente de todos los españoles, de toda Europa, de todo el norte. Zapatero ha hecho, yo creo que en principio hubo una intención de legalizar lo que no estaba legalizado, que no ha sido efecto llamada. No es que se hayan legalizado 800.000 personas que estaban trabajando y estaban produciendo para nosotros, sino ha sido la pobreza es lo que es efecto llamada y la riqueza en nuestro mundo. Entonces no somos capaces de invertir bien invertido en los países, no hay programas de co-desarrollo. Y muchas veces yo cuando oigo decir que se está invirtiendo en países africanos para mejorar la situación es para mantener las empresas del norte, como en otro momento se expolió con los recursos naturales. La plataforma se ha creado con organizaciones diferentes, más de 35 organizaciones forman parte, distintas ideologías, distintos planteamientos. Sin embargo, todos tenemos una cosa en común que es la defensa de los derechos humanos y la atención a todos por igual. Toda persona, para los cristianos es mi hermano, para toda persona es un ser humano que tiene derecho a ser tratado con igual de dignidad y sus derechos tienen que estar respetados. Si realmente el gobierno de Canarias tiene unas competencias, no todas las competencias son del gobierno de Canarias, pero sí que a mí una llamada de atención es que se coordinen más.
y que no haya tanta lucha de culpabilizar de unos a otros continuamente a través de los medios de comunicación, a través de todas las plataformas. Yo creo que tienen que sentarse juntos a decir qué podemos hacer conjuntamente, qué nos corresponde y cómo hacerlo. No solamente qué hacerlo, sino cómo hacerlo. Porque muchas veces parece que sean ayudas que después no se hace un seguimiento para que realmente reviertan en mejorar las condiciones de vida de los países empobrecidos. Yo creo que, vuelvo a decir que no es un problema. Han venido, yo creo que todo esto se ha levantado con la llegada de cayucos, de pateras, pero hay más gente, el 10% entra por el mar, pero el 90% entra por el aeropuerto. A mí me parece que hay que regularizarlo para que podamos caber todos, pero es decir, realmente los huevos que tenemos los aprovechamos bien o estamos aprovechándonos de su mano de obra, haciendo cosas que nadie queremos los canarios hacer, y hasta dónde podemos acoger para que todo el mundo viva con dignidad. Y yo creo que es la llamada que hago a los medios de comunicación, que sean objetivos, que nos pongamos todos en la piel de los que están pasándolo mal, como hace 60 o 50 años los canarios cuando fueron a Venezuela fueron en condiciones similares. Bien, han sido las declaraciones, los puntos de vista de doña Carmen Luisa González, portavoz de la plataforma Todos Somos Emigrantes, plataforma que, como ella mismo ha dicho, agrupa 30 y tantas organizaciones de distintas ideologías, de distintos credos, etcétera, etcétera. Doña Cristina. Yo estoy de acuerdo con doña Carmen Luisa en el sentido de que esto es un fenómeno que podía haber sido absolutamente positivo y que desde luego era necesario, pero desde luego no estoy de acuerdo en el planteamiento que ha dado y en que hayan sido todos aciertos por parte del Gobierno. Hoy por hoy la realidad demuestra que España es el país más permisivo de la Unión Europea y eso es lo que nosotros planteamos desde el Partido Popular, pero no solo planteamos, sino que además con cierta soledad venimos denunciando. Y a nosotros nos sorprende, ¿no?, cómo se sigue persistiendo en el error, cómo no se reforma precisamente el reglamento que da prioridad a una figura jurídica que es como es el arraigo, y cómo de alguna manera se premia la situación de irregularidad después de 3 años en territorio español. Y a nosotros nos sorprende, y de verdad que con mucha amargura, cómo desgraciadamente se engaña a los canarios, se manipulan las cifras, se tergiversan y se habla de expulsiones o de repatriaciones cuando realmente lo que está habiendo es derivaciones hacia otras comunidades, lo que desgraciadamente está produciendo, además de muchas falsas expectativas en mucha gente, está produciendo desgraciadamente ese efecto llamada del que venimos hablando y desgraciadamente que no se den cifras y que podamos realmente pues sentarnos todos en una mesa para solucionar el problema. Bien, don Francisco Javier Díaz, señor viceconsejero. Sí, yo lo que me gustaría dejar claro a la vista de la intervención de la representante de esta asociación, de esta plataforma, es que en el Gobierno de Canarias, desde luego, la prioridad, la preocupación es trabajar para solucionar un problema gravísimo y que preocupa mucho y mucho a los canarios. Y estamos trabajando en 3 frentes. Por un lado, estamos haciendo nuestros deberes, el trabajo que nos corresponde hacer como Gobierno de Canarias en nuestro ámbito competencial, que no es poco, tenemos mucho trabajo ahí y lo estamos haciendo. Pero por otro lado, estamos exigiendo al Gobierno del Estado que cumpla, que haga también su trabajo, que cumpla con sus obligaciones y estamos permanentemente en la línea de exigirles que se tomen las medidas adecuadas para hacer frente a este problema. Y además, y este es el tercer frente, estamos haciendo propuestas en positivo. Durante más de un año hemos venido haciendo propuestas concretas de actuación, proponiendo medidas, es decir, no nos hemos quedado en el nivel de la pura crítica, en el que, por ejemplo, me da la impresión de que está instalado el Partido Popular, en el que todo es poner peros, buscar culpables e intentar sacar en ocasiones algún tipo de rédito electoral. Y respecto al efecto llamada, a mí sí me gusta, que es una obsesión por lo que veo en el Partido Popular, sí me gustaría decir que yo creo que nadie a estas alturas puede concebir que un señor que se está muriendo de hambre en Senegal, que lo está pasando mal en Senegal, se viene a Canarias porque le han dicho que es que allí le van a regularizar.
posiblemente ese señor se viene aquí huyendo de la situación en la que está, y lo que sí creemos que está sucediendo es que vienen a Canarias porque saben que si consiguen llegar a Canarias, pasados 40 días, les ponen con un avión en la península y les dejan libres, que es lo que buscan, llegar a territorio continental europeo. Y esto sí que está produciendo un efecto llamada, si cabe utilizar esa expresión. Es decir, lo que está trayendo en este momento a los inmigrantes es el conocimiento perfecto que tienen de que si llegan a Canarias, muchos de ellos van a circular libremente por la península. Que después les regularicen o no, yo creo que no está en la agenda de prioridades de esta gente. Es decir, tienen otros problemas más acuciantes, y de ahí que desde el Gobierno de Canarias lo que vengamos reclamando es que esta situación de que los que llegan se queden, que llegan a territorio peninsular, sí que está generando un efecto demoledor, puesto que todos apuntan a ello. Tienen móviles, tienen noticias, cuando están aquí y están libres, llaman a sus casas y le dicen, ya, yo lo conseguí. Y esto sí que es un incentivo para que otros arriesguen la vida, muchas veces sin saber que la están arriesgando. Por tanto, yo creo que no es una cuestión de buscar culpables, como se ha dicho en este debate, y de que alguien pida disculpas. En el Gobierno de Canarias lo que entendemos es que hay que arrimar el hombro, y lo estamos haciendo. Hacemos nuestro trabajo todos los días, le pedimos al Gobierno del Estado que hagan su trabajo, y además formulamos propuestas concretas y en positivo de actuación. Pero es que el Gobierno del Estado no está haciendo su trabajo. Yo creo que lo podían haber hecho mejor. La crítica que le estamos haciendo al Gobierno del Estado es que han reaccionado tarde, es decir, han ido siempre al remolque de los acontecimientos. No se han puesto todos los medios que se podían haber puesto. Yo creo que en la ciudadanía, a nivel de calle, hay cuestiones que no se entienden. Se dice, por ejemplo, que el dispositivo de Frontex está siendo efectivo, pero que faltan medios. ¿Por qué no los pone el Gobierno de España? Que en simultáneo se está gastando un dineral en una misión de paz al Líbano. Es decir, yo como canario a veces me pregunto, bueno, ¿qué pasa? ¿Que es más importante lo que está sucediendo en Líbano que lo que está sucediendo en Canarias? ¿Que los medios que se escatiman en Canarias se van al Líbano? No es normal, nos parece, que los policías, que la Guardia Civil, que muchos de estos profesionales se estén quejando básicamente de que carecen de medios, de que necesitan más medios humanos, de que necesitan más medios materiales. Y aquí es donde creemos que el Gobierno del Estado no ha medido la intensidad del fenómeno y ha dejado que un poco, no han cogido el toro por los cuernos, si se me permite la expresión, y han ido siempre a remolque de los acontecimientos. A pesar de que le aseguro, y el subdelegado del Gobierno lo sabe, que en el Gobierno de Canarias siempre hemos estado avisando de lo que iba a suceder. Recuerdo en el mes de enero que estuvo aquí el ministro entonces de Interior, el señor Alonso, y el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, ya entonces le alertó, estamos preocupados, tenemos noticias de que en Mauritania se están construyendo cayucos, nos puede venir una avalancha de cayucos, y la respuesta sorprendente que nos dio el ministro Alonso fue, no sé por qué se preocupan, las estadísticas se hacen a final de año. Es decir, siempre han visto el problema como una cuestión que estábamos exagerando desde el Gobierno, y los hechos han venido a demostrar que no la estábamos exagerando y que es mejor siempre prevenir que poner soluciones a los problemas cuando ya los tenemos. Vamos a ver, yo creo que aquí hace falta varias aclaraciones. En primer lugar, la dinámica de nosotros hacemos nuestro trabajo, nuestros deberes, los tenemos hechos y además exigimos al otro que cumpla la suya. Yo creo que en un Estado donde se distribuyen las competencias en distintas administraciones, cada cual puede exigir a la otra también que cumpla con sus competencias, también el Gobierno del Estado puede exigir al Gobierno autónomo y puede decir el mismo discurso. Nosotros cumplimos con lo nuestro y además exigimos al Gobierno autónomo que cumpla con lo suyo, cosa que por otra parte no hace gracia. Cuando es el Gobierno del Estado el que dice esto, no hace gracia, no sienta bien. Lo que parece que sentar bien siempre es decir, no, yo reclamo, no, ya cada uno, y el Gobierno del Estado en esto lo hace, cumple sus competencias, no porque se lo exija la comunidad autónoma, una cualquiera determinada, o porque se lo exija uno u otro partido, sino porque cumple, porque le corresponde hacerlo, y es responsable con las competencias que le vienen atribuidas por la ley. El Gobierno del Estado lo hace, y además el Gobierno del Estado ha estado trabajando como nunca se había hecho en este fenómeno y como nunca antes un país europeo lo había hecho. Cuando se dice que se ha puesto en marcha el dispositivo europeo de Frontex, claro que se ha puesto en marcha, claro que ha sido costoso ponerlo, porque así funcionan las cosas en Europa. También costó en su momento que a Canarias llegara la gran cantidad de fondos europeos que han llegado a Canarias, pero al final llegaron y han llegado muy bien y nos han venido muy bien. También que nos hemos convertido en la quinta potencia económica de África. Hemos pasado de ser la 17ª o 18ª potencia, la Comunidad Autónoma de Canarias, la 18ª economía africana, dentro del continente africano, a ser la quinta. Y eso ha sido no solo por nuestro esfuerzo, que ha sido importante, sino también por el esfuerzo del Estado y de la Unión Europea. Pero en el momento en que salta este problema, Frontex
es un organismo de reciente creación, como dijo un diputado europeo en la rueda de prensa, y anteriormente lo había dicho en la rueda de prensa cuando vino aquí a Canarias, y anteriormente lo había dicho en la reunión que tuvo con las organizaciones no gubernamentales. Frontex es un neonato y en ese momento era meramente una oficina, y a partir de la insistencia del Gobierno de España y del acompañamiento de otros gobiernos europeos, Frontex ha puesto un dispositivo que hay que reforzarlo, por supuesto, pero eso no quiere decir que España abandone todos sus compromisos internacionales. Esto es un disparate. España no se puede encerrar en sí misma a solucionar o a atender solo sus problemas. ¿Cómo vamos a dejar de estar en el Líbano, en un escenario internacional fundamental para Europa y para España? No podemos dejar de estar ahí. Los problemas hay que verlos globalmente. Tenemos que atender a los nuestros, pero también hay que atender los intereses de España en todo el mundo. Doña Mercedes, y en esa, usted antes hablaba bueno, de ese esfuerzo que se está realizando, que ustedes lo perciben en las atenciones. ¿Tienen los medios suficientes como para, todos los medios suficientes como para dispensar esa atención a los que llegan? Aunque parezca mentira, desde Cruz Roja contamos con un equipo de técnicos y voluntarios que cubre con creces cualquier tipo de situación, un poco fenómeno, como se suele llamar, aunque no me gusta la palabra, como la que está sucediendo ahora. Es decir, se ha montado un ERIA a pie de playa que está disponible 24 horas al día, 2 equipos que se van alternando, además de un equipo para los centros de retención de inmigrantes perfectamente, además del equipo de técnicos y voluntarios que vienen trabajando desde hace 5 o 6 años dentro del programa de intervención social con inmigrantes. Es decir, que no se ha creado todo ahora. Es decir, desde Cruz Roja se ha trabajado siempre con los colectivos más vulnerables y se ha trabajado con el sector de la inmigración desde hace años. Desde hace años. Oiga, y ese rumor, a veces cuando falta información corre la rumorología, ¿no? Y entonces es bueno que ante la ciudadanía aclaremos eso, porque eso se oye en las barras de los bares, en las peluquerías, en todas partes, ¿no? ¿Qué hay? Lo digo por la información que ustedes poseen, evidentemente como ONG pues muy cualificada, que están ahí junto, repito, con las fuerzas y con los miembros de las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado al pie del cañón recibiendo. ¿Qué hay de los rumores que hay sobre enfermedades de los que llegan? Ay, que son falsos. Es decir, ¿son falsos? Sí, es decir, ellos no traen. No es cierto que traen distintas enfermedades. De verdad que no. Es decir, volviendo a lo de antes, Cruz Roja tiene un equipo de voluntarios y de técnicos que están atendiendo tanto a pie de playa como en los centros de retención. Y no sabemos ni si están vacunados ni qué tipos tienen de vacunas. Es decir, yo me puedo poner una vacuna, pero por mi vida diaria, por estar trabajando en un colegio o estar trabajando en un hospital, no porque voy a atender a pie de playa a las personas inmigrantes que viven en patera. ¿Pero se les hacen exámenes médicos a los que llegan o no? A los que llegan, sí. Es decir, ¿Y no se detectan ese tipo de enfermedades que están circulando? No, digo, es que está circulando la versión. Vamos a ver, a lo mejor. Son portadores. No, ahora sí, pero ahora supongo que el de verdad que para nada, es decir, nosotros, es que parece mentira y a veces es que perdemos credibilidad. Es decir, nosotros como Cruz Roja perdemos credibilidad porque es que parece que estamos en un mundo totalmente distinto, pero sí que es cierto que nosotros estamos prestando los centros de retención asistencia sanitaria normalizada, como si fuera dispensada en un ambulatorio normal. Las personas que se les detecta algún tipo de infección, como se me puede detectar a mí en cualquier momento, se deriva al hospital y una vez que se le dé el alta vuelve al centro de retención. No hay nadie que esté aislado, no hay nadie, ningún técnico, ningún voluntario de Cruz Roja que esté con ningún tipo de enfermedad. Lo digo porque pandémica. Fíjese cómo son las cosas a veces en la opinión pública, ¿no? Y me van a permitir el comentario ustedes. Y vamos a descansar y después enseguida retomamos el debate. Fíjese cómo se ve. La verdad que usted expresa, pues fíjese usted, probablemente tiene más credibilidad ante la opinión pública que la verdad que también pueden expresar las autoridades, ¿no? Entonces, o los portadores de los gobiernos. Bueno, eso es así. No vamos a entrar ahora en explicar los motivos, las motivaciones de por qué la opinión pública mayoritariamente concede más credibilidad a la versión que da Cruz Roja que la que pueda dar, y con mis mayores respetos, que no trato de herir a nadie, pero simplemente reflejar una situación que la que pueda dar las autoridades, ¿no? Bien, enseguida estaremos con ustedes. Han pedido la palabra don Carlos González Segura, también doña Cristina Tavío, también don Francisco Javier Díaz Brito. Es decir, todos han pedido la palabra, todos la van a tener en esta próxima ocasión que va a llegar enseguida.
Sí, están ustedes, estamos en Canal 8, este canal tinerfeño de todos, pluralista, y estamos en el debate de Crítica en 8 dedicado a la inmigración. Nos acompañan, están con nosotros doña Mercedes Férez, que es coordinadora del área de inmigración, abogada y coordinadora del área de inmigración de Cruz Roja. También nos acompaña doña Cristina Tavío, presidenta del Partido Popular en Tenerife, don Francisco Javier Díaz Brito, viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, y don Carlos González Segura, subdelegado del Gobierno en Canarias. Bien, hemos tenido dos partes de este debate. También hemos escuchado la voz de la portavoz, doña Carmen Luisa González, que es representante de la plataforma Todos Somos Emigrantes. Y ahora vamos a escuchar a la ciudadanía en la calle. A la ciudadanía en la calle que se le va a preguntar, se le pregunta qué opina sobre la masiva llegada de inmigrantes en cayucos a Tenerife. ¿Qué pienso? Pues que el gobierno tenía que hacer algo, ¿no? Hablar, por lo menos hablar, porque la gente, si están necesitados, pues vienen aquí, ¿no? Que los canarios también salieron de aquí. Pienso que sí, que hay que atenderles, pero que no sé, con otro orden, que vengan vacunados. Bueno, pero pues que es demasiada, que tenía que venir más controlado, que tenían que venir con contratos de trabajo y todo esto. Y sin exigir tanto, tampoco. Yo digo eso, que esto ya es demasiado, que no hay cama para tanta gente, a mi punto de vista. Están entrando demasiada gente y entonces pues no hay cama para tanta gente. Pues fatal, porque desgraciadamente es ver morir a muchas personas para no conseguir nada. Desgraciadamente es eso. Habría que poner algún freno a esta cuestión. A mí me da pena de ellos, de acuerdo. Pero la cuestión es que aquí esto está muy limitado, somos muchos. Bueno, no sé. No contento. Que tienen que buscar soluciones, que no se puede seguir. Una cosa es ayudar y otra cosa es que ya no se pueda. Pues mire, yo soy inmigrante porque yo no soy de aquí, llevo muchos años, pero eso ya no puedo opinar. Viene a buscarse la vida, pero yo creo que ya hay demasiado ya. Estuve hace poquito en Fuerteventura y no vi que hubieran tantos en la calle y demás, no es algo que me preocupe excesivamente. De este verano es fatal, anterior fatal, y cada vez lo tenemos más crudo. Esto va de peor a peor. Que los señores políticos, lo que tengan el mando, que analicen fríamente y seriamente el problema. Yo no tengo opinión ninguna sobre eso. No quiero saber nada. Eso que se encargue los políticos, que son los que tienen que hacerlo. Bien, pues ya han oído ustedes opiniones diversas, como no podía ser de otra forma. Don Carlos, o doña Cristina. Hombre, a mí es que me ha sorprendido ver la tranquilidad del subdelegado del Gobierno en Canarias cuando la calle no está tan tranquila, ¿no? Yo venía leyendo alguna manifestación del ministro del Interior ayer en el Senado, cuando anunciaba que lejos de que se vaya a tomar en serio Canarias y de que no se sigan dejando aquí los inmigrantes que llegan de forma irregular, bueno, pues el señor Pérez Rubalcaba ha anunciado a medio y largo plazo un plan que incremente el número de plazas para inmigrantes irregulares en Canarias. Ya no serán solo los establecimientos del Ejército, ahora se ha anunciado, se ha declarado de defensa nacional precisamente el centro de las canteras en La Laguna, y precisamente lo que sí se ha dicho, ya para nuestra tranquilidad, es que se van a incrementar los medios para custodiar estos centros. Respecto de que las manifestaciones que ha hecho la Cruz Roja, y desde luego nosotros no tenemos sino palabras de elogio para el trabajo que están realizando en trinchera y la coordinación que están demostrando, desde luego decir que bueno, pues que mucho nos tememos, que es verdad que las medidas sanitarias hay que tomarlas, hay que adoptarlas, y que yo echo de menos, como responsable pública, que se dé más información a la ciudadanía, que se dé más información por parte de los que están realmente ahí, porque lo que está padeciendo la ciudadanía hoy es realmente miedo
temor e incertidumbre. No sabemos cuántos se han repatriado realmente, se hablan de cifras que no suman, que son mentiras. No sabemos tampoco qué ha ocurrido con los pakistaníes. Cuando se anunció que se repatriarían a los 3 días, mucho me temo que siguen en una nave precisamente en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y desgraciadamente lo que seguimos viviendo es que se siguen amontonando unos encima de otros y que desgraciadamente se da poca información sobre la situación real. Bueno, yo por alusiones, y si me permite el viceconsejero, en primer lugar yo digo que no sé cómo le puede sorprender tranquilidad en un responsable público, puesto que solo con tranquilidad se debe de actuar. Otra cosa es que uno no se ocupe y se preocupe y se trabaje en la materia que a uno le corresponde. Pero desde luego con tranquilidad, porque desde luego con nerviosismo y con locuras y con rajándose vestiduras no creo que se resuelva ningún problema. Me parece entender que hay queja de falta de transparencia en los datos que ofrece la delegación del Gobierno. Desde luego, si el que no sepa o el que no quiera leer lo que la delegación del Gobierno ha transmitido, no me refiero ya a los ciudadanos, sino me refiero a responsables públicos, será porque no quiere. Es decir, falta de transparencia. Se da prácticamente a diario los partes de las personas que son trasladadas a la península. Han sido trasladados más de 20.000 personas de las que han entrado a Canarias a la península. Han sido trasladados más de 2.000, han sido repatriados a Senegal. Claro que ha sido difícil llegar a un acuerdo con Senegal para las repatriaciones, pero se ha hecho. Hoy mismo el ministro del Interior ha firmado un acuerdo con Guinea-Bissau sobre repatriaciones a ese país. Pero es difícil, claro que es difícil, porque a esos países les resulta muy costoso para sus opiniones públicas recibir de nuevo a aquellos que arriesgaron su vida para llegar a Europa. Y les resulta muy difícil y tienen que hacer muchos equilibrios para recibirlo. Es difícil, pero lo estamos haciendo. Pero baste poner un ejemplo. Estados Unidos, que es un país, desde luego nadie discute que sea un país poderoso, mucho más que lo que es España y con mucha mayor influencia política en el mundo que España, es el país con mayor número de inmigrantes irregulares, aparte de los inmigrantes regulares, pero con mayor número de inmigrantes irregulares, que le vienen por sus fronteras de países con los que tienen estrechas relaciones económicas y políticas. Eso que quede bien claro. España está haciendo, el gobierno español y todos los ciudadanos españoles, un enorme esfuerzo en esta materia, en medios personales y humanos, en todos los frentes, y creo que se están obteniendo resultados. Eso no quiere decir que se tomen las cosas con tranquilidad y se informa y se dan los datos a diario. Bien, un paréntesis muy breve, pero sin ánimo de intervenir. Bueno, esa ocurrencia busiana de hacer un muro de 1000 y pico kilómetros, no sé si dará resultado o no. Bien, pero es un apunte meramente... A lo mejor alguien lo propone para el mar. Meramente periodístico, sin ningún ánimo. Sí, el señor viceconsejero estaba ahí dispuesto a intervenir. Sí, yo escuchando a los ciudadanos, lo primero es que me aplico al mensaje que me trasladan, que es que trabaje, que busque soluciones, y en eso estamos. Y luego en el gobierno de Canarias... Juntos, coordinados. Eso iba. Y en el gobierno de Canarias estamos trabajando, y sabe además la Administración del Estado que tenemos siempre la mano tendida para la colaboración. Yo lamentablemente hasta fecha de hoy tengo que decir que esa colaboración no ha funcionado y que hay muchos ejemplos de esto. Yo hoy mismo en mi condición de viceconsejero de Justicia, pues tengo una anécdota que refleja un poco lo que está sucediendo. Reclamamos del gobierno de Canarias que se nombraran un juez y un secretario para el Partido Judicial de Arona que junto a una plantilla de funcionarios que pone el gobierno de Canarias pudieran atender de manera exclusiva el problema de los cayucos. Porque hay que saber que los funcionarios y los jueces de Arona están haciendo turnos agotadores para atender este volumen de llegadas. La respuesta que nos dan hoy en la prensa desde el Ministerio de Justicia es que nos tomemos una tila. Es lo que le han dicho al gobierno de Canarias cuando ha reclamado celeridad en poner esos medios a funcionar para desahogar a los funcionarios de justicia del sur de Tenerife. Claro, tenemos la mano tendida, pero es que a veces la mano tendida se nos responde con una bofetada. Y hay muchísimas anécdotas que acreditan que muchas veces en Madrid no se han tomado este tema en serio. No se puede explicar al ciudadano de la calle que mientras se celebró la Copa América en Valencia, en Canarias había 2 o 3 patrullas de la Guardia Civil y en Valencia había 16 para velar por la seguridad de un acontecimiento deportivo. No se entiende que el ministro de Asuntos Exteriores no haya estado en Senegal, ha estado en el Líbano no sé cuántas veces y no ha estado en Senegal. Y yo no digo que España se aísle del resto del mundo, pero me parece que a estas alturas es difícil de justificar que el responsable de los asuntos exteriores no haya visitado un país con el que tenemos problemas en materia de repatriación. En definitiva, tenemos la mano tendida, lo que ocurre es que no nos agrada
que a pesar de que tenemos la mano tendida, muchas veces no se nos da información. Porque yo tengo que coincidir con la señora Tavío en que muchas veces no existe información en la opinión pública, ni tiene información del Gobierno de Canarias. Y creo que esta es la fuente de muchos problemas. Si los ciudadanos supieran con claridad cuáles son las enfermedades con las que vienen estos inmigrantes, posiblemente no habría alarma. Si nosotros decimos que un inmigrante, que los hay, viene con malaria, a continuación hay que decir, oiga usted, la malaria no la pega el inmigrante, la pega un mosquito. Por tanto, que un señor tenga malaria no es para que en Canarias nos estemos asustando, pero hay que decirle a la gente, pues sí, hay gente que está enferma, es decir, hay que hacer un esfuerzo de transparencia porque lo que el ciudadano tolera mal es que se le engañe y aunque no se le esté engañando, desde luego, se tiene la impresión muchas veces, y yo en eso coincido con la señora Tavío, de que no se está haciendo todo lo transparente que se debiera hacer y lamentablemente incluso el Gobierno de Canarias muchas veces no tenemos toda la información que nos gustaría tener. Pero en cualquiera de los casos, seguimos con la mano tendida. Además, el subdelegado del Gobierno sabe que la actitud de este viceconsejero y del Gobierno siempre es la de arrimar el hombro en lo que podamos, pero obviamente cuando no estemos conformes con cómo se están haciendo las cosas, lo vamos a decir porque es nuestra obligación, nuestro compromiso, el compromiso del Gobierno de Canarias es con los ciudadanos de Canarias. Que yo creo que el vídeo es bastante indicativo de lo que esperan de nosotros, soluciones, que trabajemos. Y yo sí quisiera, puesto que posiblemente sea la última intervención, dejar en el ambiente esta reflexión de a pesar de que discrepemos, a pesar de que estemos diciendo las cosas que hemos dicho aquí, por supuesto que estamos en el entendimiento y en la voluntad de colaborar y no estamos buscando aquí casas de brujas ni hacer responsable a nadie. Antes le preocupaba al subdelegado. No hemos acusado al Gobierno de Madrid de que haya 3.000 muertos, solo hemos dicho, hay 3.000 muertos, esto es un problema, pongámonos a trabajar. Bien, no, va a haber ocasión para una última intervención, que voy a rogar que sea, bueno, lo más sintetizada posible por parte de todos ustedes, por parte de los cuatro, por lo tanto, sí van a tener esa oportunidad y ahí es donde yo les voy a rogar que agoten pues todo aquello que ustedes quieran transmitir a la opinión pública. Solo una preguntita así anterior a doña Cristina, en su condición de diputada autonómica, porque se ha hablado de falta de información a veces entre gobiernos y el Parlamento de Canarias tiene información, recibe información. No, precisamente es que yo venía de un pleno en el que precisamente el Partido Socialista, los compañeros de don Carlos Segura y Coalición Canaria, los compañeros del señor Díaz Brito, pues han estado tirándose los trastos y denunciando la falta de información, porque no es de recibo que se siga mintiendo por parte de la delegación del Gobierno en Canarias, diciendo que no ha habido tales fugas de los centros de retención, cuando tanto la policía local de La Laguna como la policía local de Tacoronte, como llamadas al SECOE, al 112, demuestran que efectivamente las ha habido. Y claro, este es que es un problema que tiene el Partido Socialista, que intenta desgraciadamente tergiversar la realidad y que lleva intentando convencernos de que la realidad que estábamos viendo todos los días en la calle y que estábamos padeciendo no era verdad. Se nos tachaba de alarmistas, de reaccionarios, cuando simplemente estábamos contando lo que estaba ocurriendo en las calles de Canarias. Y yo me voy muy triste, porque me da la impresión de que el Partido Socialista, que la delegación del Gobierno va a seguir insistiendo en el error y que no van a rectificar modificando el reglamento de extranjería, es decir, restringiendo las circunstancias para poder venir a quedarse a España, que es lo que nosotros venimos solicitando desde hace mucho tiempo. Muy bien, pues ya últimas intervenciones que ruego que sean de síntesis. Aquí ya no caben réplicas ni contrarréplicas, sino una última intervención. Doña Mercedes Férez. Una última intervención. Para concluir, un mensaje positivo, y es que la inmigración es cíclico, es decir, nosotros tenemos que ser muy afortunados por no tener nosotros que ser los que vamos a emigrar, y que nosotros no somos conscientes de lo que puede pasar dentro de 50 o 60 años, igual no lo vemos, pero igual somos nosotros los que terminamos yendo a otros países y que parece que la única inmigración que existe es la inmigración a pie de playa, la inmigración de patera, y no es cierto. Lo que pasa es que es la más sensacionalista y parece que en vez de un cayuco, como se repite 10 días, pues parece que han venido 100. Bien, doña Cristina. Bueno, pues un poco esperar que se rectifique. Claro que son fenómenos cíclicos,
Claro que la inmigración legal, la inmigración ordenada, es algo muy positivo y necesario que necesitamos, pero hay que medir las decisiones en esta materia y no se puede ser irresponsable. Nosotros, precisamente, cuando teníamos esta responsabilidad, priorizamos la venida, el retorno de españoles que estuvieran en lugares con los que España tenía lazos históricos migratorios. Desgraciadamente después se cambió, se modificó la política, se modificaron las decisiones y desgraciadamente hoy estamos viviendo otra situación. Es verdad que nosotros somos unos privilegiados porque estamos aquí, pero precisamente porque tenemos la responsabilidad de preservar eso y desde luego eso nos tiene que ocupar igualmente. Muy bien, muchas gracias, doña Cristina. Don Francisco Javier Díaz Brit. Bien, yo a modo de síntesis diría que no puedo compartir, lanzar mensajes que signifiquen restar importancia a un problema que la tiene. Yo creo que eso es ir por mal camino. Tenemos un problema, tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema, hay que trabajar para solucionarlo y no se puede convertir esto tampoco en un debate en el que muchas veces el ciudadano de la calle, pues prácticamente que cuando expresa su preocupación por este problema, pues tiene hasta el complejo de, es que me van a tachar de xenófobo y de racista. Mire, no, esto hay que asumirlo con normalidad. Es normal que la gente en la calle esté preocupado, que la gente en la calle pida medidas, que diga lo que nos han dicho los ciudadanos, que no cabemos, que un sitio... Eso es normal y no podemos convertir a esas personas que expresan la preocupación en el problema. Es decir, es que aquí el problema es la actitud de los que dicen que tenemos un problema. No, mire usted, tenemos un problema serio. En el Gobierno de Canarias, insisto, estamos por la labor de trabajar en todas las medidas en las que se nos pida la ayuda, siempre se encontrará nuestra ayuda. Lo que esperamos también es que cuando planteamos medidas, y hemos hecho medidas muy concretas que la gente de la calle entiende fácilmente. Nadie se puede explicar que el patrón de una patera, cuando llega a Canarias y lo trae un barco de salvamento marítimo, haya que ponerlo en libertad porque nuestra legislación penal no permite castigarlo a pesar de que ha cometido un delito. Pues estas son cosas que hay que ir corrigiendo y como estas, 100. Y esa es la línea en la que estamos trabajando en el Gobierno de Canarias, hacer propuestas concretas que esperamos que tengan más receptividad por parte del Gobierno. Y créanme que de verdad en el Gobierno estamos eludiendo el convertir esto en una cuestión de confrontación política y partidista, a pesar de que a veces se nos acusa. Lo cierto es que en Coalición Canaria muchas veces a quienes estamos en el Gobierno se nos tacha de que somos poco agresivos y de que no estamos quizás elevando el tono de nuestra reivindicación. Y no lo hacemos muchas veces porque nos mueve la responsabilidad. No podemos venir a un foro como este, un debate, yo no puedo venir a sembrar alarmas injustificadas, sino que tengo que venir a transmitir a los ciudadanos una imagen de responsabilidad, una imagen de que estamos trabajando y desde luego a mirar al ciudadano a los ojos y no mentirle, decirle, oiga, claro que tenemos un problema y el problema es este. Con la información hay que ir siempre por delante y además en España en los últimos tiempos hemos tenido ejemplos muy claros de lo que ocurre cuando al ciudadano no se le informa adecuadamente. Muy bien, la información por definición ha de ser veraz. La información que no es veraz no es información. Bien, don Carlos. Yo desde luego niego, tengo que empezar negando que desde la delegación de gobierno no se transmite información veraz y menos que se diga que se miente desde la delegación de gobierno. Lo niego radicalmente y me remito al que lo diga, que lo demuestre. Desde luego, bajo mi responsabilidad nunca he transmitido información no veraz, que no sería información. Creo que efectivamente la inmigración es un problema contemplado globalmente, no solo un problema de España y de Europa, es un problema global del mundo. Es un fenómeno global y a él nos tenemos que enfrentar con medidas globales. Pero también es cierto, y esto hay que transmitirlo a los ciudadanos, que dentro de ese fenómeno global estamos afortunadamente en el lado bueno, estamos en aquellos países que reciben inmigrantes y no como estábamos hace 20 años en aquellos países que los emitían. Y este quizás sea una parte importante de la preocupación de los ciudadanos. En un espacio muy corto de tiempo hemos pasado de ser un país cuya población decrecía porque había gente que se marchaba al extranjero y porque no nacían tantos como en décadas anteriores, a ser un país que crece por efecto de los emigrantes que llegan a nuestras costas y a nuestro territorio. Pero creo que trabajando entre todos, esto es fundamental, trabajando entre todos, con la colaboración de todos, sabremos resolver y sabremos integrar a los que puedan quedarse, a los que deban quedarse y sabremos controlar y lograremos el objetivo deseable de que solo vengan aquellos que tengan medios económicos y que tengan trabajo en España para desarrollar su actividad.
Bien, estos han sido los puntos de vista de nuestros invitados. A los 4 quiero expresarles nuestro agradecimiento por su participación. A todos ustedes animarles a que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico, si así lo desean. Otra vez vuelven a tener ahí la dirección. Y bueno, está un próximo programa. Desearles, como siempre, que traten de ser felices en la medida de lo posible. La medida de lo posible pasa en múltiples ocasiones por la auténtica solidaridad y también por el entendimiento, no por la confrontación, sino por el entendimiento. A veces el entendimiento exige debate, exige contraste de puntos de vista, exige críticas y autocríticas. Bien, pues caminemos cada uno en su parcela con todas esas y otras exigencias para tratar de ser felices y hacer felices a los demás. Hasta un próximo programa. Saludos.